Denle fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, vamos, 5 segundos más allí. Si Dios ha sido bueno contigo, dale tu mejor ofrenda de aplausos al único que se lo merece. Amén. Gloria a Dios. Mira, estaba viendo un video hace unos días de unos osos panda. ¿A cuánto les gustan los osos panda? Son lindos, ¿verdad que sí? Dan ganas como de tenerlo de mascota. Y estaba mirando el video que alguien me lo envió y eran dos hermanos osos panda que todo lo hacían juntos, hasta la forma de masticar. Lo hacían de forma simultánea, sincronizados. Si uno dormía en el tronco, el otro estaba en la misma posición. Todo lo hacían juntos hasta que crecieron y comenzaron a pelear. Y se volvió hostil la convivencia. Y entonces tuvieron que separarlos. Al momento de separarlos, el que quedó en el patio, en el jardín, comenzó a manifestar tristeza, dolor, soledad, y al tiempo volvieron y lo juntaron y nunca más pelearon. Diga conmigo, ojalá fuera así en la vida real. Ojalá fuera así en la vida real, que pudiéramos nosotros entender que la convivencia es tan importante, poder conocer y compartir el modo de vivir con otras personas. Amén. Y hoy quiero hablar precisamente de lo que Dios hace o utiliza para moldear nuestro carácter, pero sobre todo para afinarnos. Yo quiero hablarte de cómo Dios nos refina como el oro. Diga conmigo, refinados como el oro. Y qué interesante porque hace 2 domingos hablamos del alfarero, cómo el alfarero, ¿verdad?, moldea la arcilla para la masa, para darnos una forma, la forma que el alfarero quiere. El domingo pasado estuvimos hablando de cómo Dios utiliza a personas rotas para hacer su voluntad acá en la tierra. Y hoy quiero compartirte cómo Dios nos refina a nosotros como el oro. Y vayamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Y dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Y esta palabra que probablemente no es tan común para ti, ¿verdad? La palabra la busqué en el diccionario porque quise ir a la traducción, a la definición. Y acrisolado, dice el diccionario, dicho de una cualidad positiva humana, como una virtud, la honradez, por ejemplo, que puesta a prueba sale mejorada o depurada. Diga conmigo, puesta a prueba sale mejorada y depurada. Y dice que el oro, aunque perecedero, se acrisola con el fuego. Es decir, es puesto a prueba, ¿con qué? Con el fuego. Y así también la fe de ustedes. Dile a la persona que está a tu lado, así también tu fe. Que vale mucho más que el oro. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro. Dice que la fe, tu fe y mi fe, vale muchísimo más que el oro. Y que va a ser puesta a prueba al igual que el oro. Dice que al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Es decir, que la única forma de que Jesús se revele a tu vida es cuando pases por el fuego. Gracias por su entusiasmo. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte al Rey de Reyes. Que nos enseña el texto bíblico que así como el oro es pasado por el fuego para limpiar, quitar impurezas y sacar el metal más hermoso y brillante sobre la faz de la tierra, de esa misma manera somos probados para sacar lo mejor, lo más hermoso que tenemos dentro, aquello que debe reflejar a Cristo. Dice la palabra, si queremos participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. ¿Vio que nadie dijo amén? Si queremos participar de la gloria del Señor, también necesitamos participar de su sufrimiento.
Y es ahí donde tenemos que entender que el dolor forma parte del crecimiento. Dile a la persona que está a tu lado, crecer duele. Y Dios usa formas misteriosas, extrañas, para hacerte crecer, para probar tu corazón. Y siempre he dicho que Dios suele ofender la razón para exponer tu corazón. Hay cosas que vas a querer juzgar a través de tu razón, a través de tu perspectiva, pero construimos una perspectiva desde nuestras experiencias del pasado. Hello. Construimos un presente desde lo que hemos vivido en el pasado. Y por eso tu perspectiva no es la verdadera y genuina, sino es pasada y filtrada por la palabra de Dios. Dígame amén o dígame ayayay, pero dígame algo. Mira lo que dice el libro de Salmos capítulo 139, versos 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Diga conmigo, corazón y pensamiento. Y luego dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Fíjese que no dice, ve si hay en mí camino de pecado. Y ya te voy a explicar por qué. Sino que el cuestionamiento del salmista es, ve si en mí hay camino de perversidad. Decía hace 2 domingos, una cosa es el pecado y otra cosa es lo diabólico. Pecadores somos ¿quiénes? Todos. Pero la maquinación diabólica del corazón del ser humano necesita tener un encuentro con Jesucristo. Necesita conocer la gracia del Señor. Necesita encontrarse con el arrepentimiento, el verdadero y genuino arrepentimiento. Por eso el salmista dice, examina mi corazón, examina mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Dile a la persona que está a tu lado, para ser aprobado, necesitará ser probado. Para ser aprobado necesitará ser probado. La prueba te aprueba. La prueba te aprueba. Por eso, no cante victoria todavía. Dice un viejo dicho que dice que el que ríe de último, ríe mejor. Tu mejor herramienta es el silencio cuando estás siendo probado. Tu mejor arma es el silencio. Deja que sea Dios el que te defienda. No es la palabra que dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Dice la palabra de Dios, mía es la venganza, yo pagaré. Por eso cuando tú estás siendo probado y muchas veces de forma injusta, tranquilo. Take it easy, my friend. Don't worry, be happy. El Señor está contigo. Cuando estamos rotos, es la garantía de reconocer que necesitamos un Salvador en nuestra vida. La prueba es necesaria para ser aprobado. Mira, mientras estamos en la tierra, vamos a ser refinados como el oro. Solo Dios conoce lo que hay en tu corazón. Solo Él. Nadie más puede saber lo que hay en tu corazón. Nadie más. Solo Dios conoce lo que hay en tu corazón. El proceso de refinamiento del oro, mire cómo sucede. El proceso de refinamiento del oro tiene diferentes etapas. Comienza con la etapa que se le conoce o se le llama como la mena, que aquí es donde la piedra en bruto, la piedra cruda en bruto, comienza a ser extraída por el mineral preciado, es triturada. Diga conmigo, es triturada. Este es el proceso de la mena. Comienza la piedra en bruto a ser triturada. ¿Por qué? Porque Dios permite la prueba para que tú le puedas ver.
Muchas veces estamos tan distraídos que no vemos a Dios. Muchas veces estamos tan ocupados que no vemos a Dios. ¿Sabes cuántas veces Dios te va a decir, quiero que haga mi voluntad? Y tú le dices, Señor, pero estoy triste, estoy cansado, estoy deprimido, no tengo fuerzas. ¿Acaso no te das cuenta? Como que si Dios no se diera cuenta de todas las cosas que pasan dentro de ti y a tu alrededor. Pero Dios va a permitir la prueba para que tú le puedas ver a Él, para que puedas tener un encuentro con el Señor. Por eso, más, él dice Job 23, más Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dile a la persona que está a tu lado, eres oro de 1200 quilates. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Podemos montar una joyería ahora mismo. Qué interesante, porque cuando la prueba viene a nuestra vida, normalmente existe algo que le he llamado por años la voluntad permisiva de Dios. Hay tres tipos de voluntad. Está la voluntad de Dios, amén. Está la voluntad del hombre y está la voluntad permisiva. Estas son estos tres tipos de voluntad. Satanás no tiene voluntad por ninguna parte. Amén. Así que no le atribuya nada a Satanás que no le corresponde. Porque Dios, en su infinita misericordia y en su soberanía, Él permite que sucedan ciertas cosas. Por eso, en la voluntad de Dios, ¿qué hace Dios? Dios dice, bueno, yo quiero que tú camines del punto A al punto B. Y esa es la voluntad de Dios. Usted comienza a caminar en la perfecta voluntad de Dios, pero siempre en la vida del ser humano, los hijos y las hijas de Dios, hay un punto donde tú dices, eso que está allá me parece interesante, y te sales de la voluntad de Dios. No dejas de ser hijo, sino que te sales de la voluntad de Dios. Todos vamos a experimentar esto. Y en ese momento se activa o se aplica la voluntad del hombre. Es decir, la voluntad del hombre es que yo hago lo que yo quiero hacer, lo que entiendo que debo hacer, aunque Dios me diga que no lo debo hacer. Pero sé que a usted no le ha pasado eso. Nada más es a mí que me pasa. Nada más es a mí. Cuando te sales de la voluntad de Dios en la voluntad del hombre, tú te alejas del Señor. Lo peor que le puede pasar a una persona es aislarse de Dios. Aislarse de la presencia de Dios. Tu mejor arma es el soporte de la familia de la fe. ¿Qué le pasó a Eva? Porque Eva cometió el error y comió del fruto prohibido porque se aisló de la cabeza. Y al alejarse de Adán, quedó desprotegida. Y ahí donde la serpiente tomó lugar y le habló a Eva porque no estaba con Adán. Amén. Entonces, en ese momento se aplica o comienza a activarse la voluntad permisiva. Es decir, lo que Dios permite que te suceda a ti y a mí por su perfecta voluntad, porque el último capítulo de la historia de tu vida lo escribió el Señor y todavía no se ha cumplido. El Señor escribió todos los días de tu vida. Todos los días tuyos estaban diseñados. Dice el libro de los Salmos, todos tus días estaban diseñados aunque no existía uno solo de ellos. Ahí está. Por eso no puedes cantar derrota en un proceso donde Dios todavía no ha terminado. Donde Dios todavía no se ha manifestado. Porque el enemigo te tienta para destruirte, pero el Señor te prueba para perfeccionar. Alguien tiene que aplaudir su gloria. El enemigo te tienta para destruirte. El objetivo de Satanás es destruirte. Dios no es un tirano. Dios no es un cruel para tomar tu vida y destruirla. Dios no es un tirano para desarticular el plan que tenía contigo.
Lo que Dios prometió a tu vida, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él lo va a cumplir. Mira, entre más te resistas al quebrantamiento, más duro será el proceso. Dile al que está a tu lado, no huyas del quebrantamiento. Dile, no huyas, cobarde. Por eso solo alguien que ha sido triturado en la vida conoce la humildad, conoce la empatía, conoce la compasión. Y durante este proceso, en medio de la prueba, son quitados el orgullo y la vanidad. Dos prendas que nos gusta cargar: el orgullo y la vanidad. Mira lo que dice Santiago 4:7. Dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Qué tenemos que hacer en la prueba? Resistir al diablo. Usted no tiene que defenderse del diablo. Usted no tiene que atacar al diablo, ni ponerse a pelear con el diablo, ni mucho menos tomarse un café con el diablo. La palabra es clara cuando dice sométete a Dios. Es que esa parte es difícil. Hello. Someterse a Dios es la parte más complicada. Es la parte más difícil. Porque no nos gusta someternos. No nos gustan las normas, no nos gustan las reglas, no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Y más si nos consideramos un alma libre. Yo soy un alma libre. A mí nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer. Sí, Dios. Dios te va a decir lo que tienes que hacer. Para resistir al diablo, primero debes estar sometido y sometida a Dios. No puedes resistir al diablo cuando el diablo te ve que no te sometes a Dios. ¿Hay alguien aquí? Se fue la luz. Entonces comienza el oro con el proceso de la mena, donde es triturada la piedra para sacar el metal preciado. Luego de ser triturada, es lavada para quitar las impurezas. Dios nos tritura, pero no nos garantiza la limpieza, porque hace falta, para ser limpios, ser lavados con agua. El agua simboliza la vida y también simboliza la palabra de Dios. Nadie podrá creer en Cristo Jesús si no es a través de la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, dice el texto, viene al Padre sino a través de mí. Por lo tanto, el único camino para llegar al Señor es Cristo Jesús. Entonces, mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué espada de dos filos? Porque corta para allá y corta para acá. Espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Lo va afilando, lo va moldeando. Dice las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos, preste atención a esto, y las intenciones del corazón. Dile al que está a tu lado, la palabra de Dios va a exponer las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están como desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar. Esta es la parte que más me gusta. Escúcheme, todos nosotros debemos estar en el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros nos tocará estar en el tribunal de Cristo. Estar ahí frente a Él. Mateo 7:21 dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día me dirán, Señor, Señor, pero profetizamos en tu nombre. Hicimos milagros en tu nombre. Y yo les diré, apártense de mí, malditos son, no los conozco. Eran profetas, hacían milagros y Dios les dijo, no los conozco. Dile al que está a tu lado, no procures la fama en la tierra, sé famoso en el cielo. Y en el infierno también, que en el infierno hay una foto tuya que diga se busca. Pero que es tan maravilloso. Mire, el Señor no trabaja con números, no trabaja con cantidad. El Señor trabaja con calidad. Por eso no hay que hacer mucho aleteo para decir, mire, cuando hay reuniones de pastores, lo único que tú escuchas es de cuántos miembros es tu iglesia. Aleluya. Bueno, estamos construyendo un templo para 50,000 sillas. Aleluya. O sea, a Dios no le impresionan los números. Dios no tiene que ver con números. Nuestro propósito es llenar el cielo, no llenar una iglesia. Porque el evangelio no se practica dentro de un local, el evangelio se practica en el día a día, en la calle. Cuando vas caminando y le predicas a alguien, cuando haces que una persona a través de tus acciones pueda conocer a Jesús. No que se aleje de Jesús a través de tus acciones, sino que se acerque a Jesús a través de tus acciones. Por eso, antes de usar la palabra de Dios como espada, úsala como espejo. Antes de usar la palabra de Dios como espada, úsala como espejo, porque si no te confronta a ti primero, no va a confrontar a nadie más. Si la palabra de Dios no te confronta a ti primero, no confrontará a nadie más. Por eso hay momentos en que debemos reconocer que nos falta revelación de la luz de la palabra frente a temas específicos para sacar todas las impurezas de nuestro corazón. Y debemos aceptar que la palabra de Dios dice lo que eres. Diga conmigo, yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Diga conmigo, yo hago lo que la palabra de Dios dice que hago. Ese es tu mejor filtro. Por eso, una vez triturada la piedra en bruto y lavada, la mena se lleva al horno a una temperatura extrema. ¿Para qué? Para sacar el oro de la más alta pureza. Cuando este precioso metal es expuesto a altas temperaturas, empiezan a salir las impurezas más profundas, en las cuales son reconocidas solamente por una persona. ¿Sabes quién? Diga conmigo, el refinador. Ay, ay, ay. Uno de los nombres del Señor no solamente es el alfarero, también es el refinador. Es Él quien las va sacando las impurezas, y entre más veces se repita el proceso, más puro quedará el oro. Ahí viene el proceso de los quilates. Mientras mayor quilate, más procesado fue el oro. Hello. ¿De cuántos quilates tú eres? No me responda. La pureza del oro es directamente proporcional a su resistencia. Esto es muy poderoso, iglesia. La pureza del oro es directamente proporcional a su resistencia. Por eso siempre he dicho, y bueno, serás probado en todo lo que prediques. Dice, nunca vamos a dejar de estar en pruebas. Y cuando pasas una prueba y dices, wow, esta fue la peor prueba de mi vida. No, hay otra mayor. Hay otra más grande todavía. Y tú dices, Señor, ya no quiero más quilates. Probablemente te encuentres en alguna prueba de tu vida. Quizás tu prueba sea familiar,
Quizás tu prueba sea económica, a lo mejor tu prueba sea de salud. Pero déjame decirte lo que dice Santiago 1. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Fíjense que Santiago no dice que vendrá una o dos, no, diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce ¿qué? Perseverancia. La prueba hace que tu fe crezca. Y esa es la fe que tú vas a necesitar para ser perseverante. No puedes ser perseverante si no tienes fe. Entonces, ¿de qué vas a perseverar? Si has perdido la fe. Cuando pierdes la fe, lo pierdes todo. Cuando pierdes la fe, pierdes la esperanza. Cuando pierdes la fe, pierdes la energía, pierdes la visión, pierdes todo. No puedes perder la fe. La fe es lo que te sostiene para mantenerte perseverante. Dice, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra. Es decir, la perseverancia es lo que te va a llevar hasta el final del cumplimiento de la promesa de Dios. No puedes perder la fe, porque sin la fe no eres perseverante, y si no eres perseverante no se cumple el propósito de Dios en tu vida. Dile a la persona que está a tu lado, no importa la prueba que estés viviendo, no te rindas. Dile, no te detengas. Dile, avanza, no pierdas la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren, en el Antiguo Testamento, y bueno, y mira cómo termina el texto, porque dice, a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Tú sabes que una persona íntegra es una persona que no le falta nada. Porque creemos que una persona íntegra es una persona que no comete errores o que no comete pecado. Es absurdo pensar algo como esto, porque somos seres humanos y tú vas a fallar every day. Porque dice que sus misericordias son nuevas porque cada mañana, porque cada día cometemos errores. Y necesitamos de sus misericordias todos los días. Algunos necesitarán una cajita pequeña, otros van a necesitar un camión de FedEx. Pero Dios no tiene problema con eso. El delivery está pago. Amén. El delivery está pago. En el Antiguo Testamento, el profeta Malaquías habla de Dios como el refinador y purificador de la plata y el oro. Y Malaquías 3:2 dice, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? Fíjate cómo Malaquías habla de Jesús, el Antiguo Testamento. Dice, ¿quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él será como fuego de fundidor o como jabón de lavandero. Se sentará como un refinador y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como el oro y la plata. Entonces el Señor tendrá hombres que traerán ofrendas en justicia. Fíjate, este pasaje destaca la idea de que el proceso de refinamiento de Dios es totalmente intencional y tiene un propósito en tu vida. Gracias por su entusiasmo. Yo te dije que el proceso de refinamiento de Dios en tu vida es totalmente intencional. Guarda un propósito, porque el refinamiento lo que hará es que te dará más valor. De esa piedra hay gente que son un diamante en bruto. Hay otros que son un bruto sin diamante, pero al fin de cuentas, ¿no? Y esto te destinará a producir justicia y pureza al pueblo. Dios te refina para sacar de ti la pureza y la justicia. Mire, solamente una persona que ya ha sido refinada nunca levantará su dedo en contra de su hermano. Porque Jesús claramente dice, con la misma vara que midas, serás medido. Eso es una promesa. Cuando levantas tu dedo contra tu hermano, prepárate para tú ser el próximo en ser acusado. Porque el único acusador es el diablo. El único acusador es el diablo. Por eso, cuando tú has sido refinado, tú eres empático con el que comete un error. Cuando tú eres refinado, tú te pones en los zapatos de aquel que está pasando por lo que ya tú has pasado también.
Por eso la importancia, mira, la cueva de Adulán. La cueva de Adulán era el lugar donde llegaban los heridos. Y ahí el Señor los levantaba y los sacaba para la batalla. Entonces hay momentos en tu vida donde vas a entrar en esa cueva de Adulán, donde necesitarás ser refinado. Y esto en el Antiguo Testamento que habla Malaquías, pero en el Nuevo Testamento continúa con este mismo tema, enfatizando el papel de las pruebas y el sufrimiento en el crecimiento espiritual del creyente. En Primera de Pedro dice el apóstol, escribe: en esto se alegran mucho, aunque ahora por un poco tiempo tengan que sufrir diversas pruebas. Estas pruebas han venido para que la autenticidad probada de su fe, de mayor valor que el oro, que perece aunque refinado por el fuego, resulte en que alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo sea revelado. No solamente la refinación del Señor en nuestras vidas nos va a llevar a glorificarlo, a alabarlo y honrarlo, sino que también se va a revelar la figura de Cristo en tu vida. En un momento Pedro le dice a Jesús, cuando vienen a arrestar a Jesús, mira esto, vienen a arrestar a Jesús, ¿y qué hace Pedro? Saca su espada. Pedro siempre estaba armado por si le faltaba la fe. Saca su espada, le corta la oreja al soldado que iba a arrestar a Jesús. Y siempre digo que cuando le iba a cortar la oreja fue que falló. Él no midió, estaba oscuro, no veía casi, pero él le tiró fue al cuello. Conociendo a Pedro, digo, lo conozco un poco, ¿no? Yo creo que era apellido León. Y cuando le fue a tirar un movimiento en falso, le corta la oreja y Pedro lo reprende. Jesús lo reprende, Jesús lo corrige y le dice: así no es. Así no es. Yo tengo la autoridad para abrir los cielos y que desciendan ejércitos de ángeles ahora mismo para que todo esto se acabe. Pero yo no puedo evitar el proceso. Jesús siendo oh my God. Jesús siendo Jesús no evitó su proceso. No lo evitó. Yo no vi nunca a Jesús diciéndole a Pilato: tú sabes que yo soy inocente. Tú a mí no me conoces. Tú no sabes quién soy yo. ¿Tú te imaginas a Jesús diciéndole a Pilato: deja que resucite para que tú veas que te voy a ir a buscar? Comenzará el juego del calamar. ¿Sabes qué hizo Jesús? Le dijo a sus discípulos: oren por mí, porque estoy angustiado hasta morirme. El Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, les dijo a sus discípulos: oren por mí, cúbranme, estoy angustiado hasta morirme. Minutos antes de ir a la cruz. Porque sabía lo que él venía, sabía lo que le tocaba. Imagínate, Jesús no evitó el proceso. ¿Podría evitarlo? Claro que sí. Era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Y él pudo haber dicho: ¿sabes qué, Señor? Hagamos esto de otra manera. No me agrada lo que vi. Pero si Jesús, siendo Jesús, nombrado en el Antiguo Testamento varón de dolores. ¿Por qué Jesús fue nombrado varón de dolores? Porque déjame darte una noticia: no importa cuán dolor tú sufras en esta tierra, nunca tu dolor se podrá comparar con el dolor de la cruz del Calvario. Alguien tiene que decir un amén a eso. Aplauda su gloria. En el antiguo Israel, en el tabernáculo y más tarde el templo, Dios quería que todo se hiciera perfecto. El arca del pacto estaba recubierta de oro puro. Las varas para llevar el arca del pacto estaban cubiertas de oro. Y así como el propiciatorio y los querubines que lo cubrían era de oro. En otra parte del tabernáculo, la mesa para el pan de la proposición estaba cubierta de oro también. Los platos, los cubiertos, las tazas, todo utilizado en el servicio del templo era de oro puro. Los candelabros, los platos, todo era de oro. Y quizás pensemos
en el tabernáculo como una tienda desvencijada, ahí colocada en el desierto. Pero el tabernáculo de Dios está dotado de materiales de la más alta calidad. Todos fueron donados. Todos fueron entregados al fondo de la construcción para que la casa de Dios fuera excepcionalmente bella. Y si algo iba a estar en la presencia de Dios, tenía que ser hecho de material de calidad. Imagínate, hoy Dios está preparando un templo espiritual. Sus santos elegidos que conforman este templo al que pronto Jesús regresará. La iglesia debe estar preparada para recibir al Señor. Estamos enfocados en cosas vanas, pasajeras, y no estamos enfocados en lo que es verdaderamente eterno. La salvación, repito, todos vamos a estar frente al tribunal de Cristo. Y no procuramos la fama en esta tierra, sino que Jesús pueda decir: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Por eso, dado que somos el templo de Dios, el templo santo de Dios, debemos preguntarnos individualmente con qué calidad de materiales estamos construyendo. ¿Qué es lo que estamos construyendo y con qué calidad de materiales? Porque Dios no habita en templo hecho por manos humanas. Dios habita en nuestros corazones. Nosotros somos el templo de Dios. Él habita y es más, Dios no va a vivir en algo donde Él mismo no haya provisto los materiales. Dios no va a habitar en algo donde Él mismo no haya provisto los materiales. Y es así, de esta forma, como nosotros tenemos acceso a la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es un regalo inmerecido. A veces se nos olvida esto. Nos volvemos personas legalistas que vivimos acusando y condenando a nuestros hermanos, que son nuestros propios hermanos. ¿Se recuerdan el cuento del dedo pequeño que casi me partí? El dedo más pequeño del cuerpo, pero que provee la estabilidad para el cuerpo. Aún el más pequeño, ese es importante y es necesario. Y si te golpeas el dedo pequeño, todo tu cuerpo se estremece, ¿sí o no? Por eso Dios muestra tanto la misericordia y la gracia, aunque no son lo mismo. La misericordia retiene un castigo que merecemos, pero la gracia otorga una bendición que no merecemos. No merecemos la gracia, pero Dios dijo: es gratis para todo el que la quiera. Es gratis. Es más, la gracia de Dios es tan costosa que nadie en esta tierra pudiera pagarla. Y como nadie la pudiera pagar, Él decidió darla gratis. Efesios 2:5 dice, 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Diga conmigo, es el regalo de Dios. Y no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir: tú no eres merecedor de la gracia. ¿Quién dijo? Si Dios la otorgó gratuitamente como un regalo, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Este es el propósito de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. No basta con predicar bonito, es ponerlo en práctica también. La gracia es el gozo de Dios
que le inclina a confiar beneficios sobre aquellos que no lo merecen. Una inclinación a tener piedad por los impíos. Si la gracia me enseña a tener piedad por los impíos, ¿cuánto más con mis hermanos? Esa es la gracia. Si usted no aplica la gracia de Dios a su vida, entonces usted no está viviendo a Cristo en su vida. Pastor, pero ¿qué tal de los abusadores de la gracia? Déjele eso a Dios. No se mete en lo que no le importa, en lo que no le incumbe, en lo que no es de su interés. Porque la gracia ciertamente no es una licencia para pecar, pero tampoco te hace más santo que los demás. No es una licencia para pecar, pero no te hace más santo que los demás. La gracia te da la libertad para servir. ¿Quieres ver a alguien que tiene la gracia de Dios? Disfruta servir a Cristo. Disfruta servir en la iglesia, disfruta servir a sus hermanos, disfruta estar al servicio de los demás y está siempre dispuesto y disponible para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero invitarle a ponerse de pie. La gracia otorga una bendición que no merecemos. Mira qué interesante, presta atención a esto. Podemos estar dentro de la iglesia, pero no dentro de la gracia de Dios. Podemos estar dentro de la iglesia y aún así no estar dentro de la gracia de Dios. Isaías 30:18. Por eso el Señor los espera para tenerles piedad. Póngale pausa. El Señor, Isaías está hablando de Jesús. El Señor los espera para tenerles. ¿Qué quiere decir esto? Solamente pregúntese por qué Jesús no ha venido todavía. Pregúntese por qué la segunda venida de Cristo todavía no se consuma. Porque el Señor los está esperando, aquellos que todavía no se han arrepentido. El Señor está misericordioso y nos inunda de su gracia que retrasa su venida por aquellos que todavía no le conocen. Y nosotros vivimos señalando y acusando, condenando, mandando al infierno a todo el mundo, mientras que el Señor retrasa su venida y nosotros se la seguimos retrasando más porque los que ya estaban dentro los estamos sacando. ¡Ay! Por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Dile al que está a tu lado, dichoso, eres dichosa, porque estamos esperando al Señor, estamos aquí esperando su venida. La gracia declara que todas las personas en su condición de perdidos son iguales. Todos estábamos perdidos. Sin rumbo. Y Romanos 3:23 lo dice claramente. Pues todos han pecado y están destituidos, privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia, ¿son qué? Somos justificados por su gracia mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Alguien puede aplaudir su gloria en esta? Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por justificarnos, por llevarnos a la cruz. Gracias, Señor. Yo quisiera hablar a aquellas personas que están hoy por primera vez en este lugar. Si estás aquí por primera, segunda o tercera vez, yo quiero invitarte a que juntos hagamos una oración.
La oración que hice hace más de 20 años atrás y me ha sostenido mediante la fe. Si estás aquí por primera vez, ahí donde estás con tus ojos cerrados, repite esta oración conmigo. Di conmigo: Señor Jesús, te abro mi corazón, te invito a mi vida, sé dueño de ella. Perdona mis pecados, perdona mis errores, límpiame, sáname, restáurame. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hoy me declaro una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración conmigo hoy por primera vez en tu vida, solamente quiero pedirte que levantes tu mano para saludarte y bendecirte. Alguien hizo esta oración conmigo. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Deja tu mano levantada, deja tu mano levantada. Si hay alguien con la mano levantada cerca de ti, por favor, dale un fuerte abrazo y dile: bienvenido y bienvenida a la familia de la fe. Y el cielo está de fiesta. ¡Aleluya! Dígale: por siempre tú conmigo estás. Todopoderoso, fuente de vida. Levanta tus manos y dile: por siempre tú conmigo estás. Todopoderoso, fuente de vida. Señor, oro para que tu pueblo reciba, Señor, tu gracia, tu favor y tu misericordia. Oro, Padre eterno, para que tu pueblo mantenga su mirada puesta en ti, Señor. Que estén parados sobre la roca que eres tú, Cristo Jesús, y que puedan caminar como viendo al invisible, como tu palabra lo establece. Hoy, Señor, le bendecimos con toda bendición de lo alto y declaramos para ellos, Señor, una semana llena de bendiciones, una semana de cielos abiertos, de puertas abiertas, una semana donde tu presencia nunca se aparte de ellos y que tu favor y tu gracia esté en ellos y en sus familias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.